yo hablo duro. Cuando hablo, ¿me escuchan bien? No, entonces no lo utilicemos. ¿Ok? Sí. Bueno, sigamos acá. Sigamos acá. ¿Hasta aquí entendido? No. Te agradezco mucho. Bueno, vamos al otro proceso. Entonces, el neurotransmisor se almacena para liberarse. Por supuesto. ¿Cierto? Normalmente. El proceso de liberación ustedes lo aprendieron en fisiología. Es el típico, ¿cierto? Mediado, en el caso normal de una fibra, digamos, normalita, ¿qué hace? Viene el frente de polarización, ¿cierto? Cambia el potencial de membrana a uno que ciertos canales de calcio, voltaje dependiente, se abre y el calcio hace lo propio, favorece la migración de la vesícula, viene el proceso de exocitosis y esto, lo que está de este lado, a su izquierda, ¿cierto? Sucede de una neurona a un órgano efector. De una neurona, en este caso no adrenérgica, a un órgano efector, que podría ser perfectamente un vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo que tiene unos receptores adrenérgicos, es el vaso, estos serían receptores alfa, 1, 2, o este es que es esto, un músculo liso vascular inervado, estos serían alfa 1, vamos a verlo más adelante. Y eventualmente podrían ser beta 2, si son vasos del músculo esquelético. Vamos a ver más adelante. Listo, eso es lo normal. Entonces él haría lo propio, si son alfa 1, vasoconstricción, si son alfa 2, vasodilatación. ¿Vale? Este otro lado, el de su derecha, está mostrando el escenario de la médula de la glándula suprarrenal. Y ya hablamos ayer. En la médula de la glándula suprarrenal hay receptores nicotínicos, NN, es un receptor nicotínico, NN. Viene la acetilcolina, estimula ese receptor, ¿cierto? Y él también favorece la salida del neurotransmisor. Pero en la médula no solamente hay, en la médula de la glándula suprarrenal, no solamente hay norepinefrina, también hay adrenalina y otras catecolaminas, pero en la médula son vertidas a la sangre, ¿cierto? Comportan como hormonas y van a actuar lejos, fueron secretadas. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ahora, ese proceso que aparecen dos sustancias, tipo la sustancia endógena, que es el ligando, la acetilcolina normal que llega, que la tenemos en nuestro organismo, y la nicotina, que es una sustancia tipo fármaco, que es la que estimula este tipo de receptor. Por eso fueron llamados receptores nicotínicos. Eso es todo. Bien. Claro, ahí en ese receptor podrían actuar los que vimos ayer, algunos agonistas colinérgicos que tienen afinidad por los receptores nicotínicos, podrían estimular este receptor. Y sustancias, digamos, anticolinérgicas que bloqueen sobre todo receptores nicotínicos, pues podrían bloquear este receptor. ¿Vale? Muy bien. Esto es para mostrarles, es un experimento que se hizo y quedó claramente demostrado que los receptores alfa 2 presinápticos son autorreguladores negativos de su propia liberación. Es decir, que ellos se encuentran en los botones presinápticos de las neuronas colinérgicas, de las neuronas serotoninérgicas, noradrenérgicas, dopaminérgicas, en todas están, inclusive en las glutamatérgicas, es decir, casi que todas las neuronas. Es un gran descubrimiento. No sé si ese descubrimiento llegó para premio Nobel, pero sonó muchísimo. En la década del 70, del 80, todo el mundo hablaba de los famosos autorreceptores, receptores presinápticos. Eso era
más, ¿no?, in del momento, en farmacología estoy hablando. Y son dignos de mención porque, como lo acabo de decir, son receptores que nosotros manipulamos para o incrementar o disminuir la liberación de muchos neurotransmisores. ¿Ok? Bien. Yo pedía el micrófono cuando comenzó el semestre y todo eso, porque esto me baja volumen. Pero ando bien de voz, ¿cierto? Quiero evitar problemas ahí. Y la verdad, yo llevo 11 años sin carne. Yo por ahí tengo un carnet de viejito. Pero una vez que fui a Comuneros, casi que me dejan entrar porque estaba viejito en carne. Todos los viejitos lo desechan, ¿no? Y aquí unos años yo llego ahí, ya, ¿por qué? Está viejo. ¿Cierto? No me dejan entrar. Todos los viejitos, carne viejo. Imagínense. Por ahí lo tengo, y a ver si me pasa, bueno. Muy bien. Proceso de recaptación. Ayer les dije, en las neuronas, neurotransmisión colinérgica, la que más regula la neurotransmisión es la enzima, la acetilcolinesterasa. En las neuronas noradrenérgicas, serotoninérgicas, dopaminérgicas, sobre todo serotoninérgicas y noradrenérgicas, son los procesos de recaptación. Estas proteínas que son transportadoras, que recogen el neurotransmisor y lo meten, son el principal mecanismo de control de la neurotransmisión. Y se manipulan. Muchos fármacos que van a ver con el doctor Felipe, que son de esta familia, antidepresivos. Este es un antidepresivo tricíclico de los primeros que por ahí en la década del 50, creo que del siglo pasado. Van a verlos. ¿Qué hacen? Inhiben recaptación de noradrenalina, de serotonina, ¿cierto? Y la cocaína, solo que hoy día la cocaína, como les decía, no se considera medicamento, ¿no es cierto? No. Pero hace eso, ¿qué hace? Inhibir la recaptación. ¿Y en qué resulta? Mayor actividad del neurotransmisor. En este caso, mayor actividad de noradrenalina, pero podría también ser mayor actividad de serotonina o de dopamina. ¿Está claro? ¿Ok? Listo. Está abajo. Bueno, esto es para que no se olviden de repasar todos los pasos de la síntesis que pueden ser susceptibles de manipulación. Como ustedes están viendo, hay una varicosidad noradrenérgica y están viendo varias sustancias, como vimos también con acetilcolina. Ya vemos, por ejemplo, la alfa-metilcitotirosina, también tenemos la alfa-metildopa, la vemos cuando veamos hipertensión. Se meten en el proceso de síntesis para que se sintetice otra sustancia que no sea el neurotransmisor. Otra forma de manipular son los procesos de recaptación tanto a nivel pre como postsinápticos. Ya explicamos ese. Otra forma de manipulación son los receptores presinápticos, los alfa-2 presinápticos. Recuerden que normalmente el neurotransmisor viene, lo estimula y su estimulación termina en una inhibición de su propia liberación. Eso es lo normal. Por tanto, si yo doy antagonistas, inhibo la inhibición, se aumenta la liberación. Si doy agonistas, como si estuviera dando entonces inhibe la liberación. ¿Está qué? Entonces este incrementa la liberación, este disminuye la liberación. ¿Okay? A nivel de los órganos efectores de las células postsinápticas, podemos nosotros encontrar entonces que receptores beta y receptores alfa. Dependiendo de la estructura, donde estén los receptores, vamos a tener diferentes efectos. Y la receptina aquí ya la vimos. Y finalmente, los inhibidores de las enzimas que degradan las catecolaminas. Tenemos dos. Tenemos la monoaminoxidasa, que aparece muy activa a nivel intracelular, y tenemos la CONT, la
catecol oximetiltransferasa, que es muy activa por acá. Aquí en la Matacho no nos la muestra, pero debería estar. ¿Ok? Bueno. ¿Listo? Vamos a entrar en materia. ¿Qué vamos a ver? Agonistas. ¿Agonistas qué? Vale. Muy bien. ¿Qué dice arriba? Agonistas adrenérgicos. Filiación directa. Filiación indirecta. ¿Qué significa que sean de acción directa? Tienen la capacidad de actuar con los receptores adrenérgicos y causar un efecto. Pueden ser selectivos o no selectivos. ¿Qué significa que son indirectos? Que no tienen capacidad de estimular los receptores adrenérgicos, pero sí de incrementar, ¿cierto?, la actividad, la cantidad de neurotransmisor en la sinapsis. ¿Cómo lo pueden hacer? Puede ser que inhiban la recaptación, que incrementen la liberación o que disminuyan el metabolismo. Eso sería actuando sobre la enzima, ¿cierto? Correcto. Sobre la ira, como lo dice, inhibidores de la MAO, inhibidores de la CON. O inhibidores de la recaptación o los que incrementan la liberación. Todos ellos van a terminar incrementando la actividad de la noradrenalina en este caso. ¿Vale? Entonces la tiramina y la anfetamina son sustancias que incrementan la liberación del neurotransmisor. Cocaína, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de recaptación, etcétera, que van a ver ustedes como antidepresivos, otros antidepresivos, los inhibidores de la monoaminoxidasa y los inhibidores de la catecol oximetiltransferasa. ¿Ok? ¿Qué son las primeras? ¿Son qué? Aceleran la liberación. Liberaciones. Liberación. Agentes que incrementan la liberación. Agentes que inhiben la recaptación. Inhibidores de la enzima mono. Esta es la mono, sí, monoxidasa. ¿Cierto? Y esta es la catecol. Oximetiltransferasa. ¿Ok? Listo. Eso está dicho. Nosotros decíamos dicho, ustedes dicen que breves. Breve. 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 ¿Cierto? La efedrina hace las dos cosas. ¿Qué cosas? Ella es capaz de interactuar con receptores alfa, beta, es decir, todos los adrenérgicos, pero también es capaz de liberar catecolamina. En este caso, un neurotransmisor noradrenalina. Bueno, aquí vamos a ver más adelante que dicen selectivos. Más adelante nos vamos a dar cuenta que esa selectividad relativa no es 100%. ¿Vale? Hay que aprenderse eso. Así como las sustancias que vimos ayer, ustedes tienen que saber si es, ¿cierto?, un compuesto ternario o cuaternario, ¿cierto? Si es agonista, si es antagonista, si es sustrato de la acetilcolinesterasa o no. Porque preguntas así pueden salir, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes sustancias es sustrato de la acetilcolinesterasa? Ustedes tienen que saber eso. ¿Eso es importante? Claro que es importante. Que toda aquella que tenga, digamos, susceptibilidad para ser biodegradada por la acetilcolinesterasa, normalmente va a durar muy poco. Pero aquellas que no, van a durar más tiempo. Y sus efectos van a durar más también. Claro, por eso es importante. Es importante para el médico, pero por supuesto, tiene que saber cuál es la duración del efecto de una sustancia que ha entrado al organismo, ¿cierto? Tiene que saber. Muy bien. Si yo le digo a la autora, colabore, doctora, nombrando adecuadamente a esta sustancia que se llama norepinefrina. Comencemos arriba. Va a decir, la norepinefrina es un agonista adrenérgico de acción directa, no selectivo. Alfa.
Eso, tienen que decirlo así. Así se lo tienen que aprender. ¿Ok? Así tal cual. Lo mismo las sustancias que vimos ayer. Tienen que aprenderse la vida. Es un agonista colinético, acción directa o indirecta, ¿cierto? La tabla aquí también, ¿cierto? Muy bien, Rosario, muy bien. Otro, tú. Señor, Terbustalil, entonces, es un agonista adrenérgico de acción directa selectivo a beta 2. Eso. ¿Lo vieron? Así hay que aprender. Y eso es importante, pero por supuesto, ¿cierto? Porque yo les digo a ustedes que puntalina, ¿qué es? Si no saben por qué receptor interactúa, si lo hace de forma selectiva o no, pues perdieron el año. ¿Verdad? Listo, vémonos. Ya no podemos ir para la casa con eso. Ya me doy por sentido. Bueno. ¿Vamos? ¿Vamos? Vámonos. Listo. Bueno. ¿Break? Nada. No me voy, me vuelvo. Bueno, esa es la sustancia. Esto es un trabajito que la Goodman se puso, ¿no? Y lo hizo. Para facilitarle uno la vida. ¿Esto qué es? Simplemente en diferentes posiciones del anillo catecol van diferentes radicales, grupos químicos funcionales. En el carbono beta, en el carbono alfa, diferentes, ¿cierto? Grupos funcionales. En el extremo amino, diferentes grupos funcionales. Eso hace que tengan nombres diferentes porque son sustancias diferentes, que tienen estructuras diferentes, tienen afinidades diferentes por los diferentes tipos de receptores alfa o beta. Eso es para decirles eso. ¿Ok? Es decir, que hay una relación entre la estructura y la afinidad y en consecuencia los efectos, las funciones. ¿Vale? De eso vamos a hablar un poquito. Yo no les voy a pedir que se aprendan esas tablas, pero sí que le presten atención a lo que les voy a decir en las siguientes diapositivas. Aquí, comenzamos. G. Estamos viendo que la norepinefrina en su anillo catecol tiene estos grupos hidroxilos. Estos grupos hidroxilos le dan dos grandes características importantes. Pues tiene más, pero vamos a ver primero estas. Le confiere sensibilidad a la CONT, es decir, por tener estos grupos hidroxilos es más sensible a ser metabolizado. ¿Por qué? Por el CONT. Es más susceptible. Más rápido, ¡pra! La biolectura menos. Pero por otro lado, su magnitud de efecto es mayor, es decir, su potencia, es decir, no se necesitan concentraciones muy altas para alcanzar efectos importantes. ¿Ustedes ven? Vamos a esta otra molécula. Es muy parecida a esta, ¿cierto? Si hacemos el juego, una de estas cosas diferentes de las otras, ¿qué encontramos? El metilo. En el extremo, amino. Y se llama diferente, porque es una estructura diferente. Se llama epinefrina o adrenalina. Esa es la única diferencia. Pero, por estar ramificándose el extremo amino, la epinefrina gana más actividad beta. Si revisamos, ahora nos devolvemos. La norepinefrina no tiene actividad beta 2, la epinefrina sí. Sobre todo a bajas dosis. Cuando se aumentan las dosis, se pierde selectividad. Norepinefrina, alfa 1, alfa 2, beta 1. No hay beta 2. Epinefrina, beta 2. ¿Están viendo? Entonces, eso es por ese metilo. En el extremo, amino. ¿Vieron? Ahora, esta molécula es igualitica, excepto que tiene un grupo isopropilo. ¿Verdad? Grupo isopropilo, no es un metilo sino un isopropilo. Se llama isoprenalina o isoproterenol. Lo mismo. De las dos maneras, los gringos la llaman isoprenalina. ¿Cierto? O isoproterenol. El iso viene del grupo isopropilo, que está en el extremo amino. Esa molécula perdió actividad alfa. Ya solo tiene actividad beta. Siempre estas estructuras
catecolaminérgicas de tipo, digamos, adrenérgicas, entre más ramificado esté el extremo amino, más afín beta, menos afín alfa. ¿Ok? Ahora, nos está diciendo que el grupo hidroxilo en el carbono alfa, beta, perdón, nos confiere una acción directa. O sea, casi que todas las moléculas que tienen acción directa van a tener en el carbono beta el grupo hidroxilo. Pero, yo les pongo aquí un interrogante con la dopamina. Y lo pongo ¿por qué? Porque la dopamina no tiene. Diría uno, entonces esta molécula no tiene acción directa, ¿cierto? Pues fíjate que bien. Tiene acción directa, a pesar de que no tiene hidroxilo en el carbono beta. Ella también es una mixta. Ella, vamos a ver que ella puede modular liberación de neurotransmisores, pero al mismo tiempo puede interactuar con los D1, de dedo, de dopamina, D2, D3, D4, D5, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, todo beta 1. O sea que la muérgana es bastante promiscua, ¿no? ¡Ay, qué chévere! ¿Cierto? Y produce muchos efectos. ¿Sí? Como el grupo catecolaminérgico tiene, pues está formado por los dos hidroxilos, quiere decir que todos los cuatro también tienen la sensibilidad por ¿no? ¿Sí? ¿Sí es? Sí, yo no lo pongo en todas. Sí, claro. Muy bien. Bueno, la fenilefrina perdió un grupo hidroxilo, perdió susceptibilidad, pero también perdió potencia. Y es así. La fenilefrina es menos potente que la norepinefrina para causar efectos, sobre todo alfa. Bueno, recuerden eso muy bien. Allá hay una sustancia que se llama metoxamina. Vemos que el metilo no está en el extremo amino, no, está en el carbono alfa, ¿cierto? El hidroxilo que está en el carbono beta daría una acción directa y este metilo causa que se bloquee la MAO. Sus efectos. Por supuesto van a ser menos metabolizados. Ahora mira aquí, ese mismo grupo metilo, que está también en el carbono alfa, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Le confiere a la molécula la capacidad de desplazar catecolamina de los almacenes, es decir, miren, ¿se acuerdan que la efedrina es mixta? La vimos que era mixta, que tenía afinidad alfa 1, alfa 2, beta 1, beta, pero también que incrementaba la liberación, como las anfetaminas. Las anfetaminas hacen eso. No ustedes, pero muchos que en mi época estudiaron conmigo, ¿cierto? Algunos de ellos se embalaban para los exámenes con anfetaminas. Creían que eso iban a aprender más. Metían unas cuantas anfetaminas. ¡Bum! Llegaban al examen, mejor dicho, empalados con el sistema noradrenérgico empalado. Pero se blanqueaba. No sirve. La pregunta más importante. Pasaba, pero al papayo. Pero pasaba. Al papayo. Ajá. No estoy hablando de su salud. Su salud, por supuesto, se comprometía. Claro, imagínense lo que hacen. Por supuesto. Unos cuantos terminaban ahí con dolor en el pecho y otros terminaban 3 metros bajo tierra. ¿Cierto? Sí, claro, con mis colegas, nosotros sí, claro. No lo dude. No lo dude. ¿Sirve para mejorar el rendimiento académico? No. Decirles que no. Y otros por ahí que tienen, el semestre pasado me consultaron por ahí, que si eso servía. Sirve para intoxicar tu cerebro. No más. ¿Ok? Cuidado con esas moléculas. Todo lo que hay es impulsadores de esas moléculas. Y normalmente, caballeros, son chicas muy lindas. Mujeres, hombres muy atractivos. Los que impulsan esas sustancias. Los impulsadores, así como los medicamentos. Llega la visitadora médica a visitar al médico. El visitador médico a visitar a la médica. Algo de susceptibilidad hormonal tenemos los seres humanos, ¿no? Decía un profesor mío, esta mujer está inundada en estrógenos. ¿Qué quiere decir? Estaba hermosa.
¿cierto? Y entonces atraían, ¿cierto? Ya vemos que no son los estrógenos solamente, son otras hormonas también. Bueno, muy bien. ¿Qué dice aquí? Miren, la anfetamina no hay, ¿cierto? No tiene acción directa, tiene grupo metilo, ahí sí lo quiero decir aquí. No hay tampoco acá, súper resistente para la degradación por la COT, duran más tiempo, está el metilo en el carbono alfa y libera neurotransmisor de los almacenes. Eso es lo que hace. Ya voy a poner a sustancia. Ahora, aquí todos, ¿cierto? Tienen, todas esas estructuras tienen ramificación en el extremo amino. Fíjense ustedes. ¿Qué serán? Selectivo. Bien. Miren, esta que le acabo de presentar y otras cositas que aparecen en el libro de Goodman y de Jackson relacionadas con estructura y función, a ver si yo les explico. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Y es importante? Claro, claro. Esto es importante también. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, ¿qué es la fenilefrina según ese cuadro? Un agonista, muy bien, doctora. Excelente, me gusta. No, es que las tablas son para interpretar. Acoplado. Alfa, ¿qué? 1. 1A, 1B y 1B. ¿Por qué? Porque está al frente de este, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Lo vieron? Sí. Bueno. Ahora, ¿qué es la oximetazolina? Alfa 2A. ¿Bien? Alfa 2A. Solo da 2A. Bien. En cambio, la cloridina, 2A. ¿Es un agonista? ¿Cierto? ¿Vieron? Bueno. ¿Qué es el salbutamol? Dobutamina. Isoproterenol. Organizan beta 1, beta 2, beta 3. ¿Vieron? Eso es importante. Claro. Ahora, vamos a ver que la dobutamina que nosotros administramos, real, que administramos en la clínica, ella es una mezcla racémica, no es purificada. O sea, tiene isómeros levóginos y isómeros estrógenos. Y eso complica la cosa, porque en realidad los isómeros levóginos tienden a ser más vasoconstrictores y los de estrógenos más inovasodilatadores, es decir, con efecto inotrópico positivo y vasodilatador. Eso lo veremos cuando veamos inotrópico. ¿Ok? Pero les digo ya de entrada, este se está refiriendo más al isómero de estrógeno, que es beta 1 selectivo. El levógeno no. ¿Están entendiendo? O sea, es una cuestión de que la dobutamina, aislada y purificada, realmente es beta 1 selectiva agonista. Pero la que damos en la clínica tiene efectos alfa 1, alfa 2, beta 1. ¿Y eso? Porque es muy caro hacer ese proceso. Pero si existe, Y en así... claro, sirve. Si la pregunta es sirve, sí, claro. No, o sea que sí. O sea, usted nos dice que el que hay en los servicios médicos es con isómeros, pero sí existe también la que es purificada. Para fines clínicos no es rentable para los laboratorios. No es rentable. Solo en algunos casos, pero no sé si sea realmente comercial. Se podría aislar, pero no sé. Aquí mismo la adrenalina que utilizamos también es racémica. Todas estas sustancias tienen isómeros. ¿Ok? Complica un poquito más el efecto. ¿Vale? Para que vean que muchos médicos prescriben estos medicamentos y se les olvida el proceso. Y a veces se preguntan, ¿por qué el paciente estará presentando tal cosa? Y la respuesta está en el perfil del fármaco. ¿Ok? Ahora, hay clínicos supremamente brillantes, buenos, que tienen en cuenta todo. Doctor, una pregunta. ¿Y la composición, o sea, la influencia de la modificación del anillo del grupo metil, más allá de la interacción con los beta o con los alfa, la potencia varía? O sea, Entre ellos, claro, sí, bueno, entre ellos, porque hay que comparar los agonistas beta 1 selectivos, los beta 2 selectivos, claro. Y
Ellos tienen potencias farmacológicas y potencias terapéuticas diferentes. Por eso tienen dosis diferentes. Bueno, muy bien. Y así sucesivamente, ¿qué es la bromocriptina? De 2. Pero la dopamina es alfa 1, alfa 2, beta 1 también. Recuerden que ella es muy sinvergüenza, la mujer. Le gusta, pero unirse a un montón de receptores, la mujer. ¿La utilizamos en clínica? Claro. Importante utilidad, usos. Hay que aprenderse los antagonistas también. Y pasa lo mismo. Unos son selectivos y otros no son selectivos. Propranolol bloquea todos los beta. Betasolol, el beta-glucosamina, beta-2. ¿Cierto? Así. Aprendámonos las proteínas acopladas a estos receptores, así, las S, las Q. Aprendámonos, pues, los segundos mensajeros. Esto sí. Eso no lo creo. Esto es para decirles que, mejor dicho, para reafirmar, y ya les lo he dicho, que es relativa a la selectividad. La fenilefrina, que lo aprendimos como un agonista adrenético de acción directa alfa 1, pues dependiendo de la dosis, la regla cuál es, en la medida que incrementamos las dosis, perdemos selectividad. Puede llegar a coger también alfa, 2, inclusive beta. Entonces es relativa a la dosis. Ahora, en la práctica clínica no usamos dosis para caballos. Entonces, si mantenemos dosis adecuadas, normalmente la selectividad se consigue, se mantiene. Pero hay pacientes susceptibles. Entonces hay pacientes que pueden tener muchos receptores de reserva alfa 2 en un determinado tejido y puede entonces en esos pacientes encontrarse efectos. ¿Okay? Ahora hay sustancias como esta. Y está diciendo que la norepinefrina tiene prácticamente la misma afinidad alfa 1 que alfa 2, ¿cierto? Tiene mucho más beta 1 que beta 2. Puede llegar. Las dosis que damos de norepinefrina nunca le pegan a esta. Le pegan a estas 3. Pero fíjense que es mucho más alta. Ahora, en comparación con la epinefrina, los alfa 1 y alfa 2 igual, fíjense que colocan también ahí el beta 1, pero también el beta 2 igual al beta 1. O sea, claramente la epinefrina tiene actividad beta 2 muy importante. Y esto va a ser muy importante para entender efectos. Seguimos. Es todo lo mismo, igual, mismo mensaje. Eso hay que entenderlo. Eso para decirles que no nos debemos olvidar, de que nosotros manejamos pacientes. Es decir, nosotros no estamos medicando voluntarios sanos, solamente utilizamos medicamentos de voluntarios sanos en fase 1, para los cinéticos, ¿cierto? En adelante, no. Los medicamentos son para los enfermitos, ¿verdad? ¿Y por qué les estoy hablando de eso? Porque pues, un enfermito no se parece a otro enfermito. Este es asmático y este es asmático, pero no son iguales entre los enfermitos. Ahora, es asmático, solo asmático, es asmático y también hipertenso. Ya, son diferentes. Es asmático y no asmático, pero si él tiene una crisis de broncoespasmo, tiene una crisis de broncoespasmo, pero él no es asmático. No van a responder igual. ¿Por qué no van a responder igual? Porque en este organismo hay una patogenia que ha causado un proceso de alteración ultraestructural hasta estructural, es decir, desde moléculas hasta la estructura misma grande, macro, alteración en los bronquios, alteró secreciones, ¿cierto? Procesos de secreción, se vuelve más reactivo el músculo liso bronquial, ¿no? Se engrosa, se pierde la elasticidad, etcétera, etcétera. Muchos cambios hay en este organismo. En este no. La densidad de los receptores que tiene, muscarínicos,
bronquial de este organismo son diferentes a este. ¿Sí? Por tanto, si yo le voy a dar un agonista beta-2 a ella para que broncodilate, ¿cierto? Lo doy para eso, de hecho, un salbutamol, una tebutalina, un formoterol, y a él también le doy los mismos, no esperemos respuestas iguales, porque él no tiene la patogenia del asmático. Muy seguramente él responda mejor. ¿Cierto? De eso es que está hablando esto. ¿Qué es? Aquí hay dos sustancias en un músculo liso bronquial que podría ser perfectamente eso. El huevito es la acetilcolina y aquí el circulito es la norepinefrina, receptor beta, que allá podría ser perfectamente un M1, un M3. En el músculo liso bronquial acoplado a proteína G1, que me inhibe la producción de AMP cíclico y me causa contracción del músculo liso bronquial. En cambio ¿cierto? Me estimula el AMP cíclico, me produce relajación del músculo liso bronquial. En un individuo normal, el balance, ¿cierto? Es muy fino y no hay alteraciones en la expresión de los receptores, no hay alteraciones en las proteínas G acopladas, nada. Todo funciona perfecto. También un asmático, un paciente con EPOC, con fibrosis pulmonar, esto está alterado. Y por eso el patrón de respuesta es diferente. Eso es lo que tenemos que también entender. ¿Ok? Eso es válido no solo para los adrenérgicos, con los medicamentos. Todos. En otras palabras, hay que saber patogenia. ¿Cierto? Pero también lo que dicen los estudios clínicos. Bueno, muy bien. Todo lo mismo. Ahora, hagamos unos ejercicios ya de ir aterrizando más las cosas en las estructuras. ¿Dónde están los alfa 1? Y nos dice, músculo liso vascular inervado, ¿no? En la mayoría de los músculos lisos vasculares inervados. Recuerden que atrás por ahí les dije, este es un músculo, una arteria inervada. Ahí están los receptores alfa 1. Se está liberando norepinefrina. Ese es el vaso, ahí hay receptores alfa 1. ¡Tum! Los estimula. ¿Qué hacen? ¿Cierto? Pueden ser arterias, pueden ser venas. Si son arterias, se eleva la resistencia vascular periférica. Si son venas, venoconstricción, eleva precarga, por ejemplo, disminuye capacitancia venosa. ¿Vale? Bien. Si están en el iris, en el músculo dilatador de la pupila, pues, es el radial, ¿cierto? Ahí hay alfa 1. Cuando se estimulan, se contraen y entonces viene litiasis. Si doy bloqueadores, miosis. Si doy agonistas, contrarrestan la miosis que causa los muscarínicos. Porque ellos están en el esfínter, en el circular. Bien. En el músculo que le paran uno los pelitos, bueno, los que tienen, porque yo no tengo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, para los pelitos. Los alfa 1 cuando estimulados por la noradrenalina. Los hombres se nos contrae la próstata. El corazón tiene alfa 1 cuando estimulados, inotropismo positivo. O sea, fuerza de contracción se incrementa. Saquen una hojita. Los hombres se les contrajo la próstata, se les pararon los pelos, tuvieron dilatación pupilar. Yo lo alcancé a ver, yo hizo así. ¿Entendieron allá los hombres contrayéndose la próstata? Qué listo, parce. Esto fue muy bueno. Bueno, listo. Le voy a olvidar, ¿cierto? Y verlo rápido que actúa el eso es fracciones de eco. Muy bien. Aquí son las cosas. Ahora aquí los alfa-2 están pues, en diferentes estructuras, o sinápticas, y ahí pues, muchos efectos, por supuesto.
sea, recuerden que los alfa-2 son claves. ¿Se acuerdan que les decía una diapositiva específica para estos alfa-2, sobre todo si están a nivel presináptico, que son estos? Y posinápticos también. En las plaquetas hay alfa-2. Cuando estimulados, agregación. Alfa-2 en las terminaciones estos, adenérgicas y colinérgicas, inhiben la liberación, ya lo hemos visto, y otros también, no solo las adenérgicas y colinérgicas, ahí las gabagéticas. Los alfa-2 en algunos músculos lisos vasculares, pero exacto, no inervados. A estos uno les pega, no con la norepinefrina que se está liberando en la neurona, no, sino con las catecolaminas que se liberan en la médula de la glándula suprarrenal, les pega una de estas. Y causan vasoconstricción. Miren, vasoconstricción. ¿Ok? Por eso, cuando hay emergencias hipertensivas causadas por feocromocitoma, hay que bloquear también los alfa-2, no solo los alfa-1, sino los alfa-2, porque hay mucha catecolamina liberada. Y se nos olvida a veces. Y tratamos con un prazosin, un antagonista alfa-1 no quiere utilizar, o uno no selectivo, ¿no es cierto? O sobre todo no selectivo. Por ejemplo, como el salbutamol, vamos a ver que es el bloqueador beta y alfa no selectivo. El navegador, perdón. Bueno, muy bien. Y en las células grasas, en los adipocitos, hay receptores alfa-2 que, cuando son estimulados, inhiben la lipólisis. O sea, engordan. ¿Cierto? Muy bien. Y hay aquí los beta-1 en el corazón, cuando estimulados, cronotropismo positivo e inotropismo positivo, es decir, incremento de la fuerza de corazón. Los beta-2 pueden estar en músculos lisos vasculares. Los beta-2, sobre todo, del músculo esquelético, y cuando estimulados producen vasodilatación. Ojo, beta-2 adenérgicos en vasos, vasodilatación. En los músculos uterinos y respiratorios, relajación. No oigan vasodilatación porque es relajación del músculo lisobronquial o traqueal y relajación uterina. Los agonistas beta-2 se utilizan para disminuir la actividad contráctil del útero en una amenaza de parto pretérmino. Entonces utilizamos, entre otras cosas, agonistas beta-2 para que se calme ese útero. No, todavía no ha llegado la hora. ¿Ok? ¿Listo? Bueno. Hay beta-2 en el músculo esquelético. Este es el músculo, no vasos de músculo esquelético, sino el músculo esquelético que promueve la recaptación de potasio. O con este efecto. Eso puede causar alteraciones electrolíticas con el uso de agonistas beta-2 prolongados en asmáticos. En el hígado, receptores beta-2 cuando estimulados activan la glicogenólisis, es decir, la lisis del glucógeno. Incrementan las concentraciones de glucosa, que se degrada el glucógeno. O sea, son hiperglucemia. Hiperglucemia. Los beta-3 en las células grasas, lo contrario, activan, ¿cierto? Adelgazan los adipocitos. Los D1 en el músculo liso producen dilatación. Este es el efecto que uno busca con la dopamina y con el enolpan para hacer protección renal, hacer vasodilatación de vasos renales. Los D2, cuando estimulados en las terminaciones nerviosas, modulan la liberación del neurotransmisor. Es el efecto que buscamos con la bromocriptina en la hiperprolactinemia. Bien, ¿cierto? Y así. ¿Esto qué es? Pues esto es entonces un resumen de lo anterior. Solo que con un poco más de detalle algunas cosas. Ahí viene que... ¿Qué aprendes? Muy bien. Bueno, listo. Tienen ahí trabajito, tarea. Vamos a ver. Voy a explicarles el experimento que está en Goodman. Es un experimento que se hace en voluntarios sanos, humanos.
se les aplica dosis bajas, para buscar la mayor selectividad de los efectos, dosis bajas, ¿cierto? De forma independiente. O sea, nunca hay una mezcla que le metió 2, 3 medicamentos, no. Un solo medicamento, ¿y qué hace? Se miden unos efectos, ¿cuáles? Frecuencia cardíaca, presión de pulso, presión diferencial, sistólica, diastólica y la media, y la resistencia vascular periférica. Para 3 sustancias, norepinefrina, epinefrina y isoproterenol. Para entender los efectos que están ahí, ¿cierto? Los efectos de estas sustancias sobre estas variables fisiológicas, debemos bautizar las sustancias. Bauticemos. Agonista adrenérgico de acción directa, no selectivo, alfa 1, alfa 2, beta 1. Agonista adrenérgico de acción directa no selectivo, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Veámoslo. Agonista adrenérgico de acción directa no selectivo, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Ya? ¿Son iguales? No. Y en parte, en buena parte, los efectos no son iguales por esto que acabamos de decir. ¿Hacen la diferencia? Sí. Alguien que me explique por qué la norepinefrina ha elevado tanto la presión arterial sistólica y la diastólica. Ustedes ven, es el único que elevó la diastólica. Porque la diastólica es la de abajo, ¿no? ¿Todos me acompañan aquí? Diastólica abajo, diastólica arriba. Eso. Bajó, subió. Vámonos con la diastólica primero. Algunos deben tener idea. Estoy sintiendo en el mente. Estoy captando. ¿Alguno con idea? Pues hay inotropismo positivo, ocasionando que haya mayor contracción. Mayor Inotropismo, qué bueno que lo dijiste. Bien. Vamos al inotropismo. Inotropismo, mediado por qué receptores, los mencionamos atrás, ¿cierto? Sí. Beta 1. Beta 1. ¿Dónde? Pues en el corazón, ¿cierto? Cuando estimulados en el músculo, ¡pau! Contrae. Más fuerza. Más fuerza. Preguntémonos si hay diferencia en la estimulación beta 1 entre esos tres. Sí. ¿Cuáles quieren más? Según lo visto. Epinefrina es la que mayor. No, exacto. Este es el que más beta 1 tiene. Ramificación más grande, ¿recuerdan? Grupo isopropilo, tal. Mucho más beta, no tiene alfa. Si es beta 1 es conmigo. Pero a mí me extrañan dos cosas. Uno es, ¿no? Pero estamos hablando de la diastólica. Entonces, tenemos que hacernos las preguntas correctas. ¿Tiene que haber más relagación? ¿De qué? Pues si hablamos de la diastólica, hablamos del llenado, ¿no? Entonces, pues no tiene que ver mucho con la contracción, sino con la relajación del... Esa es presión arterial diastólica. ¿Dónde se mide? ¿Se mide en el corazón? Los vasos. Porque es presión arterial. ¿Qué vasos? Las arterias. Presión arterial diastólica, o sea, en diástole. ¿Vale? Pero sí tienes razón en una cosa, en lo que es dilatación, pero ¿dilatación de quién? ¿O contracción de qué? ¿De los vasos sanguíneos? ¿Cuáles? Arterias. Las arterias, porque estamos hablando de presión arterial en diástole. ¿Cierto? Sí. Vale. Pensemos en eso. Entonces, la presión arterial diastólica dependerá fundamentalmente de qué? Preguntámonos eso. Muy bien, doctora. De la resistencia vascular periférica. Ahora preguntémonos, ¿qué es la resistencia vascular periférica y de qué depende? ¿De la fuerza de la sangre ejercida en las paredes vasculares? Bueno, depende, sí, de la columna de sangre que haya en ella, porque
Es importante que haya, porque si no hay, pues no va a haber presión en diástole, ¿cierto? Pero, muy bien, el calibre, ¿cierto? La fórmula dice realmente el radio, ¿verdad? El radio. En la medida que el radio aumenta, ¿qué pasa con la resistencia? Disminuye, o sea que es inversa la relación. A mayor radio, menor resistencia. Menor radio, mayor resistencia. ¿Cuál es el efecto que estas sustancias están haciendo? Si es que hay, preguntémonos. Bueno, antes de irme para allá, si se contrae, incrementa resistencia. Si se dilata, cae la resistencia, ¿verdad? Si dijimos que la diastólica depende de la resistencia, significa que ¿qué? Pero depende en qué sentido, en qué proporción, directa o inversa. Es decir, yo incremento resistencia, incremento presión arterial diastólica o sea, directa, ¿cierto? Entonces, si yo incremento resistencia vascular, incremento la diastólica, ¿de acuerdo? ¿Cómo incremento la resistencia? ¿Contrayendo o dilatando? Contrayendo el vaso arterial, ¿cierto? Disminuyo radio. Incremento resistencia, incremento diastólica. ¿La están captando? Ahora, vámonos aquí. ¿Quién incrementó? ¿En dónde no hubo incremento sino descenso? En epinefrina y ¿Vamos captando? Ahora, ¿sobre qué receptores actúan las sustancias y qué pasa cuando estas sustancias estimulan esos receptores? Pensemos entonces. Estamos hablando de contracción del lecho vascular arterial. ¿Qué receptores están haciendo eso cuando estimulados? Los alfa 1 y los alfa 2. ¿De acuerdo? Los alfa 1 inervados tienen alfa 1 y cuando estimulados, contracción, y los alfa 2 no inervados, pero cuando estimulados, contracción. O sea que los que me contraen los vasos sanguíneos por vía receptores adrenérgicos son los alfa 1 y los alfa 2. Preguntémonos. ¿Los estimuló? No. No, porque es agonista beta 1, beta 2. Es por ahí. Por ahí. Epinefrina. ¿Los estimuló? A todos. Sí, pues a todos. Pero como estamos hablando de los alfa 1 y los alfa 2, ¿los estimuló? Sí. ¿La norepinefrina? También. Ahora, ¿por qué es diferente el efecto entre la epinefrina y norepinefrina si las dos los estimulan? Por la selectividad y porque la norepinefrina tiene pues más hacia los alfa y la epinefrina más hacia los alfa y beta, los dos por igual. ¿Y qué pasó? ¿Por qué me meten los beta? Tienes razón. Él está hablando, pero no está entendiendo lo que está diciendo. Es decir, hasta cierto punto. ¿Cómo? Pero no me hables del corazón. Hábleme, digamos en los vasos. Estamos en los vasos, ¿sí? No me estamos en los vasos. ¿Por qué es dilatación? ¿Y dónde? ¿Con cuál? ¿Con este o con este? Con este. ¿Pero por qué causa dilatación? A ver. Porque tiene más selectividad por los beta. ¿Cuál es beta? Los Bien, le pegaron. Esa es la razón. No se cae tanto la presión arterial diastólica comparada con esta, ¿verdad? Porque estos tienen alfa 1 y alfa 2, pero tiene beta 2. O sea que un poquito rezo, un poquito peco, un poquito rezo, un poquito vasoconstrictor, un poquito vasodilatador. ¿Cuál está predominando? Los alfa. Muy bien, el beta 2. El efecto beta 2. ¿Y la vieron? ¿Se corresponde con la disminución en la resistencia? Sí. Disminución en la resistencia, disminución en la resistencia. ¿Sí la vieron? Aumentó el radio, disminuyó la resistencia, disminuyó la resistencia. No tanto como acá, porque aquí hay efecto alfa 1 y alfa 2. ¿Este tiene efecto beta 2? No. Le dije que 2. Por tanto, le está pegando alfa 1, alfa 2, beta 1. Párele. No hay efecto beta 2. Por eso es que la sube. Mire cuánto la sube la resistencia. ¿Alguna duda? La sube. Y sube la
¿Entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿No? De ahí en adelante todo esto es fácil. Hay que explicar todos los efectos. ¿Cierto? Todos los efectos. ¿Por qué tanto? Pero ya está fácil. Ya. Esas figuras salen del examen. Siempre las saben. Y otras que voy a mostrar. Y hago preguntas sobre ello. Pero todas son relacionadas con esta. ¿Qué es lo que tuvieron? ¿Qué hicimos? Saber de qué depende cada variable. ¿De qué depende la presión arterial diastólica? Ya en adelante, ¿de qué depende la presión arterial sistólica? La media, etcétera. Así. Más fácil que bajar la cruz. Se disminuyó la frecuencia cardíaca. Eso será por efecto de la norepinefrina sobre alguno de los receptores. A ver, expliquemos cómo la norepinefrina me causa bradicardia. ¿Que hay una bradicardia o no? Sí. Por lo menos un efecto bradicardizante, es decir, se va para abajo. ¿Será porque la norepinefrina digamos, se une a algún fármaco, a un receptor y entonces causa bradicardia? Pero ellos no se unen. Porque no es un agonista colinérgico, no es un agonista muscarínico. Entonces no es la razón. La norepinefrina es agonista alfa 1, alfa 2 y beta 1. Algunos de ellos estimulados, cuando estimulados, tienen efecto directo inotrópico negativo. Por eso no tiene. El beta 1 es positivo. El alfa 1 es inotrópico, pero no cronotrópico. ¿Cierto? Y como él lo dijo, el beta 1 es cronotrópico positivo, no negativo, y aquí vemos el bradicardia, o por lo menos un evento bradicardia. Dígame lo que es. Con la resistencia periférica. A ver, ¿qué relación? ¿Inversa o directa? Pues al ¿Mayor resistencia? aumentar la resistencia periférica va a disminuir el retorno venoso, el retorno al corazón. No sé cómo explicarlo, pero ¿Estás diciendo está mal? No pasa nada. Vamos a aclarar el hecho de resistencia que es arterial. Por eso hablamos de resistencia periférica, que es la arterial, ¿vale? ¿Sí? pero al aumentarla. Tú me estás hablando de retorno venoso. ¿Qué tendría que ver con el nódulo Entonces, sinusal? ¿retorno qué retorno? Arterial. Retorno arterial. Pero no, eso no es. Usted no me lo enseñaron. Eso no es. Pero, profe, qué pena. ¿Eso no tendría más que ver el pulso, pues, los latidos más con el nódulo sinusal? Nódulo sinusal. Con el nódulo sinusal. Sí, debido a que. La estimulación de los vasos. Uy, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo lo para el doctor? Doctora, muy bien, esa es la respuesta, doctora. Pero ¿por qué dice que no? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué esa inseguridad? Esa es la respuesta, doctora. Estamos en un organismo. No estamos aislando ahí nada, es el organismo a la persona que le estamos inyectando eso. El cuerpo no es adquisitivo. O sea, no podemos olvidarnos de eso. Ese efecto que estamos viendo acá no es un efecto directo, directo de la sustancia, es un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque él elevó, por eso pensé que es lo que iba a decir la doctora ya. Elevó la resistencia, elevó la diastólica. Ciertamente hizo, así como hizo efecto arterio-constrictor, también hizo efecto veno-constrictor.